Buenos días. Ante todo, quería dar las gracias a David Lieber y a Massimo Mazzone por haberme invitado a participar en este videoencuentro en relación al concepto de periferias. Para empezar, bueno, me gustaría indicar, como creo que muchas de vosotras también lo haréis, que ese término periferia, no resulta operante en términos generales, puesto que la diferencia entre los centros y las periferias ha dejado de ser útil para poder hacer un análisis claro de nuestras problemáticas contemporáneas. No obstante, por supuesto, el término periferia sigue siendo más que nunca un término definitivo a la hora de determinar el poder. Quién decide qué es el centro y qué es la periferia, quién decide el régimen de revisibilidad a la hora de mostrar los mensajes o generar las prioridades a la hora de intervenir o modificar determinadas cuestiones. Todas nosotras, por tanto, yo creo que estamos implicadas en esa transformación o en esa subversión de lo que se viene considerando periferia, que está situado en los márgenes y que por lo tanto tiene una importancia menor, ya sea desde el punto de vista del feminismo, del ámbito decolonial o de la propia presencia artística. Es fundamental que todos nosotros contribuyamos a esa subversión generalizada del término. Como buen ejemplo de una subversión activa que está sucediendo en este momento, me gustaría citar a la gira zapatista que se está realizando ahora mismo por Europa. La delegación de 7 integrantes del Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional zarparon a bordo del barco de bandera alemana la montaña desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, y esperan llegar al puerto de Vigo en el mes de junio. Estas 4 mujeres, 2 hombres y un representante de la comunidad LGTB vienen a Europa 500 años después de la conquista mexicana para subvertir la dirección del futuro y despertarnos, como ellos dicen. Vienen buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales. Y además me gusta mucho porque lo han llamado claramente un viaje en el que quieren despertar y despertarnos, porque necesitan demostrar que el capitalismo nos tiene invadidos, que ese es el verdadero conquistador que nos va a derrotar a todos y que nos va a dejar en un ámbito totalmente destruido y sometido. Por otra parte, independientemente de esta cuestión zapatista, que es muy digna de reseña, querría hablar en concreto de la problemática que se plantea cuando se habla del ámbito rural y del ámbito urbano, sometiendo al primero a los dictados y a las necesidades del primero, tanto en lo que es la disponibilidad de recursos, ya sea las materias primas, ya sea el agua. Hay campos que sabemos quedan sin aguas porque las ciudades están absorbiendo todo ese caudal hídrico y como ese multitud de problemas. Es importante que para poder desmontar estos sometimientos o estos prejuicios respecto a qué es el centro y qué es la periferia, consigamos aplicar nuevas cartografías y nuevas maneras de analizar el territorio. En ese sentido, descartando la idea de periferia y de centro totalmente inútil para entender estas nuevas redes que tejen destrucción y sometimiento, podemos poner un ejemplo que yo creo os lo mostrará de una forma muy clara. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una inmigrante marroquí que se desplaza en condiciones legales o no hasta los grandes viveros de producción agrícola en Almería, y se somete por un salario indigno y en unas condiciones de vida también muy precarias, como hemos visto durante la pandemia, ya que ha sido un problema recurrente el de las condiciones en las que viven los temporeros agrícolas y que han sido evidentemente foco de transmisión pandémica muy acusada. Pero solo en ese caso, en el caso en el que también nos afecta a nosotros, es noticia y empieza a situarse en el centro. Si no, sus condiciones de vida innobles
que no podríamos, digamos, asumir manteniendo cierta pretensión de civilización, quedan totalmente ocultas. Pero volvamos a esa cartografía. Esa inmigrante marroquí que llega a Almería, que debe sufrir probablemente el acoso sexual del empresario que la concreta, que debe sufrir unas condiciones de explotación muy acusadas y que acaba cosechando fresas que se enviarán hasta Amberes, donde serán consumidas por un ciudadano del primer mundo. Esa cartografía global me parece mucho más adecuada a la hora de poder plantearnos o imaginarnos cómo es el mundo rural hoy en día, más que todas esas ideas arcaicas relativas a una naturaleza que no existe, que probablemente nunca haya existido. De esta manera tenemos que incluir también en nuestros imaginarios de sometimiento o de concepción rural todos los nuevos extractivismos que están recayendo sobre esos ámbitos donde la despoblación ha hecho mella y donde la desertificación y la precarización de las condiciones naturales cada vez es mayor, porque ese ámbito rural sufre de todos los excesos propios de las producciones industriales. Por ejemplo, cuando expulsamos cualquier otro tipo de negocio porque produce mucho menos beneficio y sembramos campos de paneles solares, o independientemente de las formas de vida y los ecosistemas que ocupen determinadas zonas, instalamos molinos eólicos para producir esa energía renovable que ahora es el nuevo negocio en un greenwashing de muchas compañías eléctricas, por ejemplo. No estamos atendiendo a un modelo rural, estamos atendiendo a un modelo extractivista de explotación como se ha hecho desde siempre. De la misma manera, las grandes macrogranjas, donde lo que hacemos es multiplicar las formas de tortura industrializadas que tampoco seríamos capaces de mirar a la cara. Es decir, la invisibilidad de todos estos procesos es muy importante porque es la que nos asegura que podamos seguir creyéndonos unos ciudadanos civilizados que creen en el progreso y que no someten a grandes territorios a personas, a animales y a plantas a sistemas totalmente inhumanos, industrializados y carentes de cualquier aire bucólico. Muchas gracias. Buenas tardes. Disquisiciones automáticas sobre la periferia. Hablar de periferia como de esa zona inmediata al exterior de un espacio se me asemeja a lo que es ser un latinoamericano. Intentaré acotarla desde el ser, desde un núcleo problematizado delineado por una perspectiva decolonial, la cual problematiza la modernidad, la cual incluye la colonialidad del ser. Desde allí, al igual que muchos otros, en donde se problematiza el sujeto otro en el marco de esa modernidad para presentar una apertura un tanto más decolonial. La crítica a la modernidad no ha estado ausente de ninguno de los análisis de las humanidades más recientes, ya que muchos de los análisis producidos se basan en pensadores de hace más de un siglo para analizar problemáticas actuales. Y sin embargo, en el reconocimiento de esas herencias desde los últimos 20 años, viene planteándose una nueva perspectiva, que busca no solo dislocar, sino que también indaga en otros territorios y preguntas sobre la crítica de la modernidad, conocida como una modernidad-colonialidad, giro o inflexión decolonial. Esta perspectiva plantea un desplazamiento del discurso hegemónico del centro a la periferia, es decir, el discurso colonial nace y se nutre desde una Europa blanca hegemónica. Podríamos decir que hay un espacio específico que la determina y la alimenta. Mover esta espacialidad da cabida a lo desconocido, a los discursos otros, casi siempre de los pueblos colonizados, periféricos,
que siempre se ha negado su inclusión dentro de esa hegemonía de saberes y poderes. Esta periferia han sido nombrados como la alteridad, el otro, el extraño, lo exótico. Hay que decir que este discurso de la modernidad desde la localidad y lo temporal fue planteado como un discurso civilizatorio en su momento, en un momento particular de la historia. Redentor a través de sus religiones, opresor a través de sus políticas, evolutivo de sus epístemes. Es decir, una crítica a esta modernidad es el reconocerla como lo que ha sido, colonizadora, opresora y racista. La operación crítica consiste en señalar que la modernidad ha resultado no sólo de la subordinación del espacio en el discurso que la legitima como temporalidad, sino también de una débil presencia de la pregunta por el espacio como signo e invisibilización de sus violencias constitutivas. Esto, dentro del marco de una temporalidad, nos ubica en unos siglos en donde América se convirtió en un territorio de conquista y despojo de sus saberes, su identidad y su espacialidad en un territorio ocupado, un territorio subalterno dentro de una geopolítica mundial. En efecto, las categorías espaciales serán utilizadas no solo para desenmascarar el carácter provinciano de los eventos ocurridos en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, que fueron erigidos como símbolos de emancipación humana mediante la razón, sino también para mostrar cómo esta ficción ha sido fundamental para estructurar al viejo continente como centro del mundo y periferizar otras regiones del globo, dando lugar a lo que se conoce como eurocentrismo. En este sentido, Enrique Dussel habla de dos conceptos de modernidad. El primero es eurocéntrico, provinciano, regional. La modernidad es una emancipación, una salida de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano. Este proceso se cumplirá en Europa esencialmente en el siglo XVIII. Proponemos una segunda visión de modernidad, en un sentido mundial, y consistirá en definir como determinaciones fundamentales del mundo moderno el hecho de ser, sus estados, ejércitos, economía, filosofía, centro de la historia mundial. Es decir, nunca hubo empíricamente historia mundial hasta el 1492, como fecha de iniciación del despliegue del sistema mundo. A partir de esta premisa, una historia mundo nacida en el descubrimiento de América, la alteridad con la que Europa recibe sus epístemes no ha sido más como un acercamiento de lo exótico, deslegitimando su conocimiento como válido y negando sus expresiones artísticas como parte del lenguaje universal del mismo arte con A mayúscula. Y sí concebidas como parte de la artesanía o lo exótico en el museo. El llamado desde la decolonialidad es a las voces que hasta ahora han sido periféricas, a subvertir el orden para dar paso a un enriquecimiento global del pensamiento en general. Una riqueza que se nutre en horizontalidad, ya que hace parte de los conocimientos otros y de la alteridad periférica y también de los conocimientos del centro hegemónico europeo, dando paso a una nueva forma de ver y experimentar el mundo que nutre los discursos todos del cómo habitamos el mundo. El resultado de esta colonialidad-modernidad
generó un sistema capitalista de racialización marcada por la desigualdad de la identidad de estos territorios, negros, indios, mestizos, entre otras, y por ende una distribución del poder. Esto ha conformado un centro blanco europeo rico depredador del otro, y este otro como su subalterno, sin voz y sin reconocimiento en el sistema mundo, que no solo está determinado por un espacio-tiempo en concreto, sino que persiste hasta ahora. Recordando a Foucault en sus lecturas de Nietzsche, la procedencia de la historia se enraiza en el cuerpo. Y como ya sabemos, aunque la historia es universal, de ella no participan por igual todos los pueblos y los cuerpos, no participan por igual todos los pueblos, y los cuerpos llevan en su piel la marca de estas diferencias. Yo hablo desde mi alteridad otra, la cual me convierte en esta como periférica, y desde mi periferia nombro el mundo y mi voz poco a poco se ha ido colando por los intersticios del centro. Mi discurso como mi saber es híbrido. Mi mestizaje me expulsa de cualquier pertenencia a la raza y me nombra en un horizonte que entraña la diferencia. Al igual del continente al que pertenezco, mi nombre es múltiple en sus saberes. Podría decir que soy razón, intuición, y desde allí me nombro y nombro al mundo. Soy como una colcha de retazos que adherido a mi discurso conocimientos todos, un pensamiento de las diferentes partes de mi procedencia, al igual que esta, soy casi aleatoria en mi disquisición razón. La fuerza con la que la alteridad de los periféricos enrompimos en el centro es una muestra del enriquecimiento que hay en la diversidad, en la imbricación en el pensamiento universal, y este solo enriquecerá el imaginario colectivo de todes y de todas. Las diferencias de raza, religión y procedencia no nos sirven ya. La modernidad ha muerto. Ahora solo nos queda el reconocimiento de nuestras diferencias todas para poder encontrarnos en la voz de los otros y las otras, ya no como diferentes, sino como diversos todos. Nos espera un arduo camino en el reconocer el poder, la magia de otros imaginarios y que nutren nuestros imaginarios individuales y colectivos. Abramos el abanico de colectividades para crear un imaginario colectivo en donde participemos todos y nos reconoceremos en ellos y en ellas. Muchas gracias.